Hola de nuevo, en este video vamos a trabajar sobre la generación de nuevos characters en nuestro código. Hasta los videos anteriores vimos cómo obtener la lista completa utilizando el método get de HTTP y la ruta de los recursos de character, y luego utilizando de vuelta el método get pero con la ruta y un ID podemos obtener todos los em, eh, todos los datos de un carácter en particular. Bien, ahora, como este también lo hicimos. Bien, en este caso, lo que vamos a trabajar es con crear nuevos recursos. Va a ser la misma ruta y lo que vamos a hacer es utilizar ahora, en vez del método get, vamos a utilizar el método post. La ruta es API characters, como hicimos antes también, pero en este caso nosotros, en vez de pedir que nuestra API nos devuelva información, nuevo character, vamos a crear uno nuevo. Por lo tanto, le vamos a pedir que lo genere. Para eso, nosotros vamos a utilizar el método post, vamos a utilizar la misma ruta de recursos. En este caso vamos a decir que vamos a estar enviando contenido tipo JSON, dejamos un espacio en blanco y generamos un recurso de tipo JSON. Tiene que ser un JSON válido para, para que pueda ser parseado correctamente. Después vamos a tratar más adelante con el manejo de errores. Y nosotros ahora, desde en la 10, vamos a manejar esta data. Bien, acá, en vez de venir la información como lo hizo en el caso del get del ID, que venía como un parámetro de la request, como parte de la ruta, acá viene dado en el cuerpo de la petición. Esto forma parte del cuerpo del HTTP, donde estamos enviando esta información para que sea registrada. Entonces, nosotros esa información la tendremos disponible dentro de la request en una propia llama body. Sin embargo, en HTTP, debido a que el body puede venir en varios paquetes HTTP, no se encuentra necesariamente completo mm, en una petición. Se puede crear em, recibiendo ahí un evento que sucede en la request que se llama data, que cuando esto sucede recibimos un chunk de información y podemos irlos concatenando para formar el cuerpo de la petición. Si bien eso es correcto, ya tenemos forma de hacer esto en Express. Este tipo de situaciones se pueden resolver en Express
con lo que se llaman middlewares. Los middlewares son pequeños fragmentos de código en Express que podemos incluir en nuestra cadena de resolución de una petición, de una request, y van modificando o procesando parte o la totalidad de la request y van completando, agregando o quitando información en la misma. En este caso, nosotros necesitamos, digamos que tenemos tenemos al usuario, vamos a decirlo así, tenemos un usuario que realiza una request y esta request es recibida por Express y en este caso sería manejada por el app.post, el cual generaría luego una response que se envía de vuelta al usuario. Bien, en el caso del usuario, obviamente que vamos a necesitar una interfaz para poder hacer esto, que puede ser gráfica o podría ser una herramienta como REST Client, Postman y demás. Lo que sucede aquí es en este punto. Este punto, en realidad, digamos, tiene un inconveniente, que es que no llega toda la información que yo necesito utilizar en el post, que es el rec.body. Para eso, lo que vamos a hacer es, en medio de esto, incluir un middleware que forme el rec.body. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Y luego, ahí sí puedo pasar la información, digamos, hacia el app post. No solo lo vamos a utilizar en post, sino lo vamos a utilizar también en put y en patch para recibir los datos que van a modificar. Bueno, este middleware, hay dos formas de procesar de agregar los middleware. Una opción sería, por ejemplo, en la ruta, se pueden agregar aquí, middleware, y realizaría las modificaciones que necesitamos, en este caso solo para el post, no para otros elementos y solo dentro de la ruta API Characters. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que esto se sea en general y para todos, podemos ir al principio, ya sea aquí o aquí justo abajo de Express y poner app.use. Recuerdan que acá ponemos nosotros la ruta que queremos manejar. Por ejemplo, en este caso no voy a poner ninguna ruta para que maneje todas las rutas. Y acá le tengo que poner un callback o handler, ¿sí? En particular yo voy a usar uno que viene ya incluido en Express, que se llama express.json. ¿Sí? El express.json va a ser este, fíjense que como dice, returns middleware that only parses JSON and only look at the request where the content type header matches the type option. Es decir, solo va a mirar donde tengamos en la request el content type application JSON y solo va a parsear JSONs. Entonces, en este caso, vamos a usar express.json y va a generar
nuestro, nuestro rec.body, es decir, lo va a formar con el contenido. Entonces, ahora que agregamos este middleware, ¿y por qué es que este middleware se utiliza antes que el post? Bueno, porque Express, según el orden en el que yo los vaya agregando, va a ir utilizándolos. Si yo lo agregara al final, lo haría después del post, digamos. Bien, entonces, ahora sí, en nuestro post, lo que vamos a hacer es crear un nuevo character con la información que tengamos en el body de la request. Y para ello, normalmente, lo que hacemos es extraer del body solo la información que necesitamos. Porque yo, por ejemplo, en este JSON podría tener información que no sea consistente em, con mi API. Por ejemplo, agregar opciones como esta, más en algunos casos podría generar un error por, em, no intencional o podría generar un problema porque alguien está tratando de explotar una vulnerabilidad en mi aplicación. Más adelante vamos a trabajar con lo que es la sanitización del código y de la input, pero en este momento simplemente como primer paso básico, em, vamos a obtener la, la data en base al, a los elementos que componen un character, en este caso name, em, character class, level, HP, em, ma- bien. De esta forma obtenemos los elementos que nosotros necesitamos del rec.body y ahora podemos proceder a crear nuestro nuevo character con esta información. Em, en este caso utilizamos los elementos que recuperamos del body y de esta forma tenemos a nuestro character y finalmente lo que tenemos que hacer es sumarlo a nuestro array, en este caso con push, para agregarlo al contenido de nuestra colección y obviamente podemos o deberíamos retornar el, aquí, deberíamos retornar 201. Luego vamos a ver en detalle los status, pero este status indica que se ha creado el recurso. Es decir, con el post creamos recursos, estamos diciendo que se creó el recurso.
y podemos responder que, por ejemplo, un objeto JSON con esta información. Probemos a ver si tenemos algún error. Primero revisar que funcione el listado completo. Parecería que sí. Aparentemente hemos podido crear el recurso y cuando volvemos a obtener la lista completa, vemos que sí, se ha creado el nuevo character. Un detalle a tener en cuenta ahora es que si bien nuestra API ya funciona y estamos agregando estos elementos, la estructura de lo que devolvemos es ciertamente diferente. Tenemos que saber en cada caso qué tipo de dato estamos devolviendo. En este caso, estamos devolviendo un array. En el caso de un get, estamos devolviendo un simple objeto. Y en el caso de cuando posteamos con un nuevo elemento, recibimos un objeto JSON que tenía un message y un data con el elemento que se creó, indicándonos incluso el ID para poder utilizarlo. Además de devolver el objeto completo, a veces es común solo devolver el ID, también es una opción al, al crear una API REST. Eh, pero bueno, eh, la conclusión en la que quiero llegar es que nosotros estamos utilizando tres estructuras completamente distintas para hacer nuestra em, entrega de datos al usuario. En general, esto es correcto, em, pero podemos ser un poco más consistentes si nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, podríamos devolver un objeto que tenga data, es decir, el mensaje podría ser opcional, pero sí tener el objeto data con nuestro character. Y lo mismo en el caso de la lista completa de caracteres. De esta forma, siempre nosotros sabríamos que la información la tenemos que recuperar dentro de la respuesta, pero dentro de la propiedad data. En este caso, por ejemplo, hacemos el get de todos los characters y vemos que dentro de data tenemos esta información. Cuando pedimos uno solo, dentro de data tenemos el objeto y en caso de solicitar, adentro de data tenemos el objeto que creamos. Sí, con nuestra ID y todos los elementos, pero si nosotros em, solicitamos ahora, tenemos esto. Tenemos la posibilidad de agregar información o metadata si así la necesitáramos en el body, no solamente en el header. Podríamos agregar un mensaje, por ejemplo, resource found o algo similar. Y también nuestra podríamos manejar nuestros mensajes de errores o si quisiéramos darle cierta información em, del error, podríamos agregarla en data también, teniendo una estructura consistente con mensajes y datos en dos propiedades separadas, pudiendo agregar cualquier nueva propiedad que querramos según necesitemos. Bien, entonces, nosotros agregamos ahora un nuevo elemento utilizando el método post al, eh, a las rutas que estamos manejando en API Characters y creamos este elemento. Em, en los siguientes videos vamos a tratar los métodos delete y put para poder completar nuestro CRUD, digamos.
Hasta el próximo video.